Hoy quiero hablarte un poco de cómo es de que a veces nosotros tenemos algunas preguntas que hasta nos pueden atormentar. Algunas preguntas que no hemos tenido respuestas. ¿Cómo es de que a veces nos preguntamos reclamando algunas cosas a Dios? Miren, a veces, no sé si tú, pero muchas veces yo he escuchado que si en la Biblia dice que solo en Cristo Jesús tenemos salvación, entonces, ¿cómo es de que los que no han escuchado el Evangelio se van a salvar? No sé, de alguna comunidad nativa, de algún lugar muy alejado, en un lugar, no sé, en Asia, que recién está llegando el Evangelio. Ay, ¿cómo se van a salvar? ¿Qué es de ellos? ¿Cómo será la justicia con ellos? O si no, ¿cómo será de los niños que han muerto a temprana edad o que han sido abortados? ¿Qué pasará, no? Y a veces nos hacemos algunas preguntas sobre que si, o sea, la verdadera pregunta sería, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar que sus juicios van a ser los correctos? ¿Podemos confiar en Él? Y la respuesta es sí, claro que sí. Podemos confiar en Dios, definitivamente. Miren, en Apocalipsis, en el 19:1 dice, después de esto oigo algo en el cielo, que aparecían las voces de una inmensa multitud que gritaba, alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:7. Y oí una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Realmente, iglesia, podemos confiar en Dios, podemos confiar que al final de todos los tiempos, nuestro Dios es un Dios justo, que Él siempre ha sido justo, que Él es confiable, que al final Él va a determinar cuál es el premio, cuál es el resultado de cada uno. Solo Él puede ver la intención de nuestro corazón. Podemos confiar en Él. Podemos liberarnos y decir, por ejemplo, ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con aquello? Nuestro Dios es justo. Él va a juzgar. Pero también a veces también nos vamos a poder preguntar entonces, pero ¿y qué hacemos en el ahora? Está bien. Al final de todos los tiempos, nuestro Dios justo, fiel, Él va a juzgar. Pero ¿qué pasa en el ahora? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios cuando me sucedió esta desgracia, esta enfermedad? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no hizo nada cuando me pasó aquello, cuando me pasó esto? O sea, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Y podemos a veces reclamar a nuestro Dios. Y yo creo que la verdadera pregunta sería, ¿podemos confiar en Dios ahora? Y la respuesta es sí. Podemos también confiar en Dios ahora. Miren, en Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce, en otras versiones sale obra, en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. O sea, quiere decir que Dios está obrando siempre en nosotros, que Dios está trabajando en nosotros siempre para que en nosotros se pueda cumplir su buena voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta, su voluntad para nuestra vida. Entonces Él todos los días obra en nosotros, podemos confiar en Él, pero para eso debes de entender la fidelidad de Dios, pero debes de tener fe, debes de alejar el temor de tu vida, debes de alejar la duda de tu vida, debes entender la voluntad de Dios. Si tú entiendes la voluntad de Dios, si tú entiendes de que en Cristo Jesús podemos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, guiándonos por el verdadero camino, por el correcto camino, aquel que te va a dar
vas a poder gozar de su voluntad, entonces vas a poder ver cuán fiel es tu Dios, vas a poder ver, vas a poder sentirlo. Y miren, hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho, que está en Deuteronomio 7, capítulo 7, del versículo 5 al 9. Se los leo. Está hablando a los israelitas, a los que los sacaron del yugo de Egipto. Moisés, ¿se acuerdan? Que estaban esclavizados. Moisés fue a rescatarlos, abrió el mar, las plagas. Ahí está hablando, le está hablando a ellos. Miren lo que les dice. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Wow, acá hay una parte muy bonita. Miren cómo habla de este pueblo de Israel. Le está diciendo que es el pueblo de Dios. Le está diciendo de que es un tesoro especial. Pese a que ellos han construido altares paganos, que se han dedicado a la idolatría, a esa diosa Acera, a ídolos. Pese a todo, Dios le dice: tú eres mi tesoro especial, tú eres mi pueblo elegido. Y miren lo que dice: el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, o mayor que otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque nos muestra un Dios que cumple lo que dice. Nos muestra un Dios en quien puedes confiar, porque no falla, porque lo cumple. Lo que Él dice, lo hace. Él está diciendo: mira, Israel, yo no estoy cumpliendo lo que te he dicho porque seas mayor, porque seas más grande, porque creas más, porque eres más fiel. Él está diciendo: yo estoy cumpliendo porque yo soy fiel y voy a cumplir lo que he dicho. Voy a cumplirlo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y miren, iglesia, si nosotros vamos a Isaías 53, 4, 6, nos encontramos con lo que Jesús nos ha prometido a nosotros, con la promesa de Jesús, o sea, de los que creemos en Jesús. Miren lo que dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Entonces, iglesia, tú decides. Mire lo que está escrito. Tú decides si tú crees en Jesús y vas a poder disfrutar de su voluntad buena, agradable, perfecta. Si tú eliges ir por Jesús y por sus caminos, entonces vas a poder gozar. Miren lo que dice. Dice que por Cristo Jesús nosotros tenemos paz. En Cristo Jesús nosotros somos sanos. En Cristo Jesús todos nuestros pecados, nuestras rebeliones fueron pagadas en Él. Entonces, iglesia, escrito está dicho. Dios no falla, Dios no cambia. Él cumple lo que dice. Dios cumple. Y Él
Él ha dicho que tú, si crees en Cristo Jesús, vas a ser sana. Si tú crees en Cristo Jesús, vas a tener paz, que a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier dificultad, vas a saber que al final todo va a estar bien. Si tú crees en Cristo Jesús, hay una vida eterna para ti. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Dios no falla, Dios sí cumple, pero está escrito, es tu decisión creer. Es tu decisión. Y en el versículo que estábamos leyendo en Deuteronomio, el siguiente versículo habla de otra parte muy interesante. Y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Y miren lo que dice: por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, del rey de Egipto. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel y cumple su pacto por 1000 generaciones. Lo que nos dice es que nuestro Dios es fiel y que siempre va a cumplir su pacto, que siempre va a cumplir lo que nos ha dicho. Siempre, siempre. Él no cambia, Él no varía. No es como nosotros los seres humanos. Él no tiene sombra de variación. En Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Y mire lo que dice: Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Nuestro Dios no cambia, no es como la sombra que cambia por la luz, por como estemos situados. No, nuestro Dios no cambia, Él no cambia. Nosotros sí podemos cambiar, nosotros a veces fallamos. Por eso existen las separaciones, por eso existen los divorcios, ¿sí o no? Porque a veces hay personas de que no quieren casarse, porque no quieren comprometerse con una persona para siempre, o no sé, no quieren, o estando casados fallan, no cumplen su promesa, se van con una u otra persona. Por eso es de que hay mentiras. Porque bueno, algunos decimos: no, manito, estuve full, no pude hacerlo, pero en verdad no quisiste, no estuviste. O no sé, por ejemplo, promesas que no se cumplen. Como por ejemplo, desde mañana voy a hacer ejercicio todos los días, voy a comer sano, voy a empezar la dieta, pero no lo cumples, ¿ves? Nosotros fallamos, nosotros no podemos variar a veces, nos podemos equivocar. Pero nuestro Dios nunca cambia. Nuestro Dios, como dice su palabra, nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Y si nuestro Dios no cambia, si nuestro Dios siempre cumple, entonces nuestro Dios es confiable. Podemos confiar en nuestro Dios. Volvemos a la cita de Deuteronomio. En la parte luego que dice que Él es fiel, Él dice: Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Y miren lo que dice: y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Eso me gusta porque a veces nosotros pensamos que el Dios de antes, del Antiguo Testamento, y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes. Pero eso no es así. Nuestro Dios es el mismo desde el principio hasta el final. Él ha sido el mismo. A veces pensamos de que Él se ha vuelto más open mind, más fresh, de que ahora sí tolera un poco más el pecado, que antes era muy rígido. No, Dios no ha cambiado su postura sobre el pecado. Dios no ha cambiado su postura sobre sus mandatos. El pecado siempre nos va a hacer daño. El pecado siempre nos va a alcanzar. En Números 32:23 dice: pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros que su pecado los alcanzará. El pecado siempre nos va a alcanzar, el pecado siempre nos va a dañar. Entonces nosotros tenemos que separar, iglesia, tenemos que separar siempre de lo que Dios dice y de lo que nosotros sentimos.
Siempre, siempre separemos eso de lo que está escrito y de lo que nosotros sentimos. A veces hay cosas que no las podemos comprender, pero hazlo. Si está escrito, hazlo. Aunque no lo entiendas, vas a entenderlo en el camino. Por ejemplo, si alguien te ha hecho daño, no sé, han hablado mal de ti, no sé, te han perjudicado, si alguien te ha jugado mal, te ha mentido. Y entonces a veces nosotros estamos llenos de venganza, queremos tomar la justicia por nuestras manos. Allá has hablado mal de mí, ahora yo hablo mal de ti. Allá, o sea, si me has hecho algo, entonces yo te respondo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice lo que está en su palabra? Dice en Romanos 12, 18, 20, dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Wow, me gusta eso, porque si alguien te ha hecho daño, tú devuélvele con bien. Eso es lo que está escrito. A veces nosotros no lo vamos a entender, a veces nosotros no lo vamos a sentir, pero cuando tengamos esos momentos, hagamos lo que está escrito, iglesia. Hagamos lo que está escrito, pues eso nos va a llevar a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque cuando nosotros respondemos a algo, en vez de que el problema disminuye y se acaba, nosotros vamos a aumentarlo más. ¿Y quién de nosotros sabe el corazón de las personas? ¿Quién de nosotros puede leer la intención del corazón? Nadie, iglesia, ¿verdad? Solo Dios. La justicia es de Él. Me gusta un filtro de Pastor Robert Barger que dice que no ataquemos y no nos defendemos. Quiere decir de que cuando alguien va por nosotros, no atacamos, no nos defendemos. Nuestro Dios es Dios justo. Nuestro Dios es quien da justicia. No nos defendemos, nuestro Dios es quien nos defiende. En Él podemos confiar, iglesia. En Él podemos confiar. Y para esto, iglesia, tenemos al Espíritu Santo. Pues nuestro Dios nos ha proveído del Espíritu Santo. La Biblia dice de que cuando Jesús estaba en la tierra, solo Él, como Él era 100% Dios, 100% hombre, Él estaba en la tierra predicando, pero solo ahí podían escucharlo. Mientras en cambio cuando Él ascendiera al cielo, nos iba a enviar a su Espíritu Santo para que todos los podamos tener, para que todos podamos ser guiados por Él. Entonces, iglesia, ¿tú quieres realmente conocer la voluntad de Dios? Claro, no dependas de tu entendimiento, depende de Dios. Busca a Dios, el Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo quiere guiarte, quiere llevarte por el buen camino. Porque así como iglesia, nuestro Dios es fiel, recuerda, su postura con el pecado no ha cambiado, es la misma. El pecado te va a alcanzar. Si es que tú no sigues sus caminos y eliges los caminos anchos, los caminos perversos, entonces el pecado te va a alcanzar. El pecado te va a alcanzar y te va a hacer daño. En cambio, confía en Dios, así como Él es fiel. Entonces también nosotros, hermanos, esforcémonos por confiar en Él, porque Él no falla, iglesia. Hay una parte que me gusta mucho, que le escuché de Pastor Stephanie, que es de que así como que Dios es 100% fiel, también nosotros podemos hacerlo. Y hay una historia en la Biblia que nos muestra a un personaje cómo es que realmente él ha sido fiel, cómo es que él, siendo fiel, aceptando la guía del Señor, ha podido recibir esa confianza de Dios, ha podido experimentar que nuestro Dios sí cumple, que nuestro Dios siempre está con nosotros. Vamos a ir ahí, ¿ya? Daniel 6. En Daniel 6
nos cuenta nos cuenta la historia cuando Daniel es echado al foso de los leones, ¿ya? Vamos a leerlo. Dice, Daniel capítulo 6, todo el capítulo. Dice Daniel en el foso de los leones. Sí recordamos a Daniel, ¿no es cierto? Que estaba con sus amigos, de que era muy jovencito, pero cuando Israel fue tomado por Babilonia, fue destruido, entonces capturaron a algunos muchachos y uno de estos era Daniel. Y miren lo que dice. Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Ya, mire, entonces este rey iba a gobernar, pero a cada provincia iba a poner un gobernante. ¿Está bien? Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisen a todos estos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Entonces, miren lo que dice, que Daniel pronto demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo al frente al gobierno de todo el imperio. ¡Wow! Entonces este chico era muy bueno, realmente era bueno, pero este chico Daniel era fiel a Dios. Él realmente tenía una fidelidad a Dios. Él confiaba en Dios y Dios lo había puesto por alto. Ahora iba a ser el que iba a administrarlo todo. Iba a ser que esté por encima de todos los altos funcionarios. Y dice entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. O sea, no encontraron nada en Daniel. Daniel era bueno. Y miren lo que dice, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. ¡Wow! Realmente era un chico fiel. La Biblia dice de que él era fiel a Dios y que incluso cuando recién llega y el rey le da de comer todos los potajes más ricos del reino, él dijo no, porque esto ha sido agradecido a dioses paganos. No, dijo, él era fiel a lo que creía. Y miren lo que dice. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión, estos administradores, los que querían echarlo. Y dice, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Allá dijeron, este es muy bueno, entonces vamos a agarrarlo en su creencia con Dios. Ahí lo vamos a agarrar. Y miren lo que dice. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y le dijeron, que vive el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, miren, todos fueron ante el rey, todos han ido. Y miren lo que dice, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore o que a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. ¡Wow! Todos fueron a exigirle al rey de que en estos 30 días nadie ore a un Dios. Ellos no creían en nuestro Dios, en el Dios de Israel. No creían. Y entonces ellos le tendieron una trampa. Le hicieron que esta ley se decrete y el rey la decretó. Y entonces se decretó, pero David, cuando oyó que se había firmado la ley, hizo como si nada, ¿no? Porque su fidelidad estaba con Dios, no estaba con el hombre. Y miren lo que dice. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta. Acá hay una frase increíble. Se arrodilló como de costumbre. O sea, Daniel tenía la costumbre de orar
con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. La Biblia, iglesia, nos está mostrando cómo que él, a pesar de que el rey había dicho de que el que orara, el que podía alabar a otro Dios o a cualquiera que no sea ese rey, entonces iba a ser echado a los leones. Pero Daniel era fiel y su fidelidad hacia Dios no cambió. Y a pesar de que cualquier cosa dijeran, él continuó. Y bueno, y ahí nos muestra cómo es que los administradores fueron del rey y dijeron, wow, Daniel no ha hecho caso, mire, él sigue orando, pero no cumple la ley. Y entonces el rey, después de que él estuvo angustiado, miren, la Biblia dijo, al oír esto el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de este aprieto, pero no lo logró. Entonces se había decretado una ley y entonces se tenía que cumplir. Y entonces echaron a Daniel al foso de los leones. A pesar de cualquier cosa, él continuó su fe en Cristo. Bueno, en Dios. Él continuó su fe en Dios, él no dudó, él era fiel con Dios, él era fiel a sus mandatos. Y entonces, y la Biblia dice que entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey dijo, que tu Dios a quien sirves fielmente te rescate. Wow, hasta el rey se había dado cuenta que Daniel era fiel a su Dios y decía, a que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Y lo enviaron. Dice que colocaron la piedra sobre la boca del foso, el rey la selló para que todo el mundo lo viera. Y dice la Biblia que muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente. Wow, mire, ya el rey había reconocido que el Dios verdadero era el Dios de Daniel. Dice, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? ¿Y qué pasó? Y Daniel contestó, que vive el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Wow, iglesia, ¿se dan cuenta cómo es? Daniel fiel a Dios, Daniel fiel a sus mandatos, fiel, y él pudo vivir cómo es que nuestro Dios es confiable, cómo es nuestro Dios nos rescata, cómo nuestro Dios está siempre y él lo pudo librar. Y el mismo Dios de Daniel es tu Dios, iglesia. Él puede rescatarte. Él ha dicho que te va a rescatar, Él ha dicho que te puede sanar, Él ha dicho que su paz va más allá de cualquier problema. Nuestro Dios es confiable, iglesia. Nuestro Dios no falla. Podemos confiar en nuestro Dios, iglesia.